gracias. Y está con nosotros Pedro Butazzoni, codirector de la consultora Droid, en un día en el que hay tanta información. No sé por dónde vamos a arrancar, Pedro, hoy. ¿Cómo estás? Bienvenido. Buen día, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, sí, bueno, muy bien. Vamos a arrancar por lo primero, y ya sabemos que va a pasar, que es, digamos, que el senador nacional, para ponerle el título presente, ex gobernador de la provincia, Juan Carlos Romero, hoy podría anunciar su retiro de la política. Es una especulación. Estamos en agosto, su mandato termina en junio y él va a hacer hoy un balance de gestión. Siempre un balance de gestión es cuando te estás despidiendo, ¿no? Suena a despedida. Suena a despedida, lo cual sería, bueno, un hito histórico para la política salteña, ¿no? Porque después de casi desde la vuelta a la democracia no va a tener un Romero ocupando algún cargo político, ¿no? Y sobre todo Juan Carlos Romero, que dentro de la dinastía, si se quiere, bueno, ha sido el más importante, ¿no? 3 veces gobernador de la provincia, senador nacional antes de ser gobernador y después de ser gobernador, así que bueno, una carrera política larga y siempre en primeras líneas del poder, no solo provincial, sino también nacional. Recordemos, fue candidato a vicepresidente allá por el 2003 con Carlos Menem, así que bueno, una carrera larga y se habla de que bueno, que va a ser un balance de toda su carrera política y que se va a despedir, ¿no? Que no va a ser candidato en esta elección, en lo cual de alguna manera es una despedida porque ya también es un hombre grande, ¿no? Vos sabés que yo contaba que además se terminaron enojando. En el mes de mayo, cuando cerraban las listas y no había ningún Romero en ninguna lista, yo dije, bueno, estamos frente a un acontecimiento muy importante porque después de 40 años de democracia es la primera vez que no va a haber alguien de la familia Romero en ninguna lista de candidatos. Estamos acercándonos a esta elección. El tema es que Juan Carlos Romero ha sido determinante, no tan solo para estar él en las listas, sino para que haya otros Romeros en la lista. Entonces, con la retirada de Juan Carlos Romero, digamos, si hoy anuncia, me retiro, bueno, basta para mí, ¿qué pasa con el resto de los Romeros? Hablo de Betina, de Juan Esteban, etc. Uno tenía la sensación que ellos estaban como muy atados a la carrera de Juan Carlos Romero. Sí, a ver, me parece que ya va a pasar por cuestiones personales y habilidades personales de cada uno de los hijos de construir política, ¿no? De empezar a diseñar una carrera política propia que no dependa tanto de lo que pueda hacer el padre por ellos, ¿no? Pero se los ve a ambos también corridos, ¿no? A Juan Esteban Romero se le termina su mandato de diputado provincial en diciembre, bueno, Betina Romero hoy sin cargo político, y ambos me parece mucho más mirando la actividad privada que la actividad política, ¿no? Entonces me parece que estamos ante un cambio de ciclo, por lo menos en cuanto a la influencia de la familia Romero en la provincia de Salta, por lo menos en términos políticos, no desde el poder real, porque lo van a seguir teniendo, porque siguen siendo dueños de uno de los diarios más importantes de la provincia, porque el poder económico sabemos que tiene influencia también en el poder político. Entonces, de otro lado influirán, pero no van a seguir teniendo el poder político que han tenido desde la vuelta a la democracia hasta ahora, ¿no? Bueno, vamos a esperar a ver qué características tiene esto, pero yo contaba hace un rato que la información que me va llegando es que hasta habría espectáculos artísticos. Digamos, estarían invitadas, por ejemplo, las voces de Orán. Bueno, esto ya suena así. Como no, sí, suena retiro y en un escenario electoral que, a ver, tal vez una decisión inteligente del senador de retirarse por la puerta grande y no someterse a una derrota, porque es un escenario electoral muy complicado para que él compita sin el paraguas de algún frente nacional o provincial que lo lleve, ¿no? No debe ser casualidad que haya elegido este día, que son 48 horas antes de la oficialización de los frentes electorales. Sí, a ver, si te retirás tiene que ser antes para que no parezca que no te dieron lugar en los espacios, ¿no? Claro. Porque si te retirás después del 7, la lectura va a ser, a Juan Carlos lo dejaron fuera y por eso se retiró, ¿no? Me parece que si lo haces lo tenés que hacer antes para que eso no se lea de otra manera, ¿no? Es una decisión personal, no es que me dejaron afuera. Bueno, aunque tiene algo de las dos cosas, por supuesto. Y ya nos metimos en el terreno pantanoso de este plazo que vence el 7 para la presentación de los frentes electorales, que obviamente está muy condicionado también por cuestiones nacionales, ¿no? Está claro que la Libertad Avanza
va a oficializar. Está claro que el kirchnerismo va a oficializar frentes. En el caso de la Libertad Avanza creo que van solos. Creo que el kirchnerismo va a ir con algunos aliados. Y creo que la noticia de la última hora, digamos, o por lo menos el inicio de esta semana, es que va a haber un frente oficialista. Es lo como yo me animo a decirle hasta ahora, un frente, no sé si ya insista, pero sí un frente oficialista. Sí. Lo veníamos hablando de esto de Sanz, algo tiene que hacer en esta elección. Era muy difícil no jugarla porque el contexto ha cambiado, porque él tiene una oposición bien marcada dentro de la provincia, porque necesita legisladores nacionales para seguir negociando con el gobierno nacional, ¿no? Los legisladores nacionales se han convertido en una herramienta de negociación política con el gobierno nacional, y si no tenés esa herramienta difícilmente te abran una puerta. Entonces me parece que había una necesidad del gobernador de jugar de alguna manera, digamos, de jugar o apoyando algún frente opositor a la Libertad Avanza y colando candidato, o de armar algo propio. Bueno, terminó decidiendo por lo propio, de jugar con lo suyo. Gustavo Sáenz tiene una estructura territorial grande en la provincia, tiene 60 intendentes, tiene casi toda la Cámara de Diputados, toda la Cámara de Senadores, casi todos los consejos deliberantes de la provincia, digamos, tiene material en el territorio provincial con que armar una buena lista de senadores y diputados nacionales. Entonces me parece que ha decidido jugar entendiendo de que puede tener éxito, por lo menos en la foto de hoy. Sáenz pone en juego una sola diputada nacional, Pamela Caletti, ¿no? Porque Juan Carlos Romero, si bien es un aliado, no puede decirse que responde al gobernador, y apuesta a decir, bueno, puedo meter un senador nacional y un diputado nacional, lo cual estaría renovando mi diputada y además sumando un senador que tiene otro peso específico, ¿no? Me parece que apuesta a eso, claro, entendiendo que con un senador propio cambia todo. Su volumen de negociación en la votación de las leyes. No es lo mismo tener que llamarlo, Romero, che, me acompañaría, porque es otra cosa. Otro es tener un senador propio y que lo tenga que llamar el gobierno nacional, decir, gobernador, necesitamos el voto de su senador para estas leyes. No, y totalmente. Negociás totalmente distinto. Totalmente, cambia totalmente tener un senador nacional. Yo creo que apuesta en ese camino de disputarle el segundo lugar posiblemente al peronismo nacional, digamos, a esto Fuerza Patria, en que se va a armar a nivel nacional, con el PJ como columna vertebral, con Cristina, con Axel Kicillof, con Sergio Massa, apostarle a ganarle a ese espacio, quedarse por lo menos con el segundo lugar. Entiendo que Gustavo Sáenz, si tiene aspiraciones a futuro, va a intentar ganar igual a la Libertad Avanza. Es difícil la parada, pero debería intentar ganarle, porque no solo lo deja muy bien parado en el contexto nacional, digamos, ganando su provincia, sino que además elimina un cuco o un fantasma de cara a 2027, que es la figura de Olmedo y Orozco compitiéndole en la gobernación, ¿no? Si le ganás ahora, bueno, le baja un poco la expectativa. Si te ganan, ese título de domingo puede ser difícil, más allá de que haya sumado un senador. Si es que suma, el título puede ser difícil porque Olmedo le ganó a Sáenz, excepto que la Libertad Avanza ganó todo el país. Entonces ya le toca a la general de la ley, claro, digamos, no decir, no, que ganó en todos lados. Sí, nos llevó puesto el contexto. Claro. No fui yo, fue... Sí, fue la oleada nacional. Fue la oleada nacional. Yo creo que apuestan un poco a eso. Ahora el desafío va a ser cómo se planta con una opción de centro, bien provincialista, entre los dos polos, ¿no? Que siempre es el desafío de todos los frentes provinciales, digamos, cómo tercias en la disputa peronismo, mileísmo, ¿no? Vos sabés que me llama la atención cómo esta decisión se toma muy poco después de que se haya conformado este frente de gobernadores que empieza a insinuar, y esto es una cosa que te quería preguntar, porque una cosa son las terceras vías que fracasaron en su momento con Labaña, la fórmula Labaña-Urtubey, lo que intentó después Schiaretti, que tampoco pudo romper, digamos, lo que fue una grieta. Pero claro, eran candidatos que no tenían este condimento del peso territorial de un gobernador. Entonces, si Yarlora en Córdoba se pone en juego él, si Puyaro en Santa Fe se pone en juego él, parece que ahora se va a incorporar Valdés también, de Corrientes se incorporaría a este grupo. Si el gobernador de Santa Cruz, etcétera, etcétera, digamos.
es como otra cosa, se ponen al frente de la cosa y son sus elecciones. Entonces, suena como que hay otra, no sé, otra parada, en actitud por lo menos. Sí, tienen posibilidad de armar algo diferente, interesante, con esa mirada federal que siempre se critica en Argentina que no la hay, porque venimos siendo gobernados demasiado por porteños en los últimos tiempos, y hay masa porque Juntos por el Cambio en la última elección metió 10 gobernadores. Y se disolvió Juntos por el Cambio. O sea, fue el primer espacio, es rarísimo lo que pasó, ¿no? Porque fue el primer espacio no peronista que logra tener tantos gobernadores como un espacio político, algo histórico para Argentina, ¿no? Nunca otro espacio había tenido tantos gobernadores, ni siquiera el radicalismo en buenos momentos, pero el otro día se disuelve porque pierden la presidencia con Milei, que era su principal objetivo, ¿no? Pero esos 10 gobernadores existen. De hecho, la masa principal o la materia prima principal de este frente son los gobernadores huérfanos de Juntos por el Cambio, más ya llora, pero después Puyaro, Nacho Torre de Chubut, Vidal de Santa Cruz, y Sadir de Jujuy, son todos gobernadores que entraron por Juntos por el Cambio, ¿no? Entonces me parece que ahí hay algo para Valdés de Corrientes, para que puedan ir armando una propuesta de cara a 2027, y ver si pueden romper definitivamente en algún momento esta grieta argentina, sí, que hay complicado, esta, ¿no? Es una suerte de mala noticia para el kirchnerismo fundamentalmente, porque si logran, digamos, meterse en el medio, le quitan la posibilidad de la polarización a la que está apostando, digamos, tanto el gobierno nacional como el kirchnerismo, pero la posibilidad de renovar bancas, y podrían tener una merma sustancial en provincias muy grandes como Córdoba, Santa Fe, no sé, Corrientes, etcétera. Bueno, digamos, un retroceso en las bancas. Pongamos un escenario como el de Salta. Supongamos que el frente que conforme Gustavo Sáenz sale primero o segundo, y la Libertad Avanza sale primero o segundo. Sí. Se queda sin representación en Salta de kirchnerismo, si pierden 2 senadores, sí. O sea, no es poca cosa. Pierden 2 senadores y perderían un diputado, posiblemente un diputado nacional, ¿no? Es claro. Mucho, si eso se da en muchas provincias, se le va a complicar, va a disminuir demasiado el peronismo, que es su principal activo, ¿no? La cantidad de legisladores que tiene tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados sigue siendo su principal activo, y sigue siendo hoy la primera minoría en ambas cámaras, ¿no? Entonces se le va a complicar. Hay que ver cómo se termina de armar en cada una de las provincias, y si logran desde los discursivos, desde el mensaje, porque se va a jugar, además de una elección territorial, se va a jugar también una elección donde el discurso político va a ser importante, ¿no? El mensaje. Hay que ver cómo ellos, desde la estrategia de mensaje, logran convencer a la ciudadanía de que vota en una opción de medios, digamos, ¿no? En una sociedad que está muy polarizada y donde Milei es el ordenador de la política y mucha gente va a ir a votar a favor o en contra de Milei, cómo hacer que voten una opción que no es ni a favor ni en contra de Milei. O sea, cómo romper esa polarización, me parece que es el principal desafío, que lo va a tener Gustavo Sáenz acá también en Salta, ¿no? Cómo decirle, che, votá candidatos salteños que defiendan a los salteños, pero que no tienen una posición tajante o muy clara en relación al gobierno nacional, que es el principal ordenador de la política, ¿no? Que es por lo que en general han fracasado las opciones de medio, ¿no? De centro, digamos, porque bueno, no soy mileísta, pero colaboro, pero le voto leyes, pero al mismo tiempo le pongo el freno en algunas cosas. Eso a veces la gente no lo termina de entender y dice, no, yo quiero los candidatos que le pongan un freno a Milei, o quiero los candidatos que defiendan a Milei a muerte, ¿no? Y termina esa opción de centro licuándose. Me parece que el principal desafío que tienen todos estos gobernadores, que tienen cómo hacerlo, digamos, no es imposible ni es imposible hacer esto, pero se tienen que plantar en una posición clara de cara a la sociedad que diga, bueno, sí, apostamos por una opción que no es ni A ni B, ni seguimos jugando dentro de esa grieta medio perversa que tiene la Argentina, ¿no? Bueno, esto termina disparando un montón de otros escenarios más complicados para mucha gente en Salta. Esto, digamos, esta necesidad creo que con vos lo hablábamos el otro día, de paladares negros en el kirchnerismo, digamos, frente a la posibilidad de un retroceso muy fuerte en la cantidad de legisladores que consigue el kirchnerismo, los primeros lugares en las listas
tienen que pasar la prueba de paladar negro de kirchnerista de ultra lealtad a Cristina fundamentalmente. Entonces esto lo complica a Urtubey para que vaya en la lista kirchnerista. Urtubey parece tener decidido participar, como sea. En el kirchnerismo parecen haberle cerrado las puertas. No sería un candidato que Sáenz lo vaya a elegir o un candidato que este frente provincial lo quiera tener. Entonces aquí se empiezan a abrir cuatro opciones ya. Cuatro opciones, es decir, sí. La Libertad Avanza, el frente digamos oficialista de Gustavo Sáenz, el kirchnerismo y un sector que arme Urtubey. ¿Cuánto de esto de Urtubey le quita al kirchnerismo? Digamos, porque se ha montado en un discurso muy antimileísta Urtubey. Entonces, ¿cuánto le quita esto? Sí, a ver, se va a volver si es efectivamente Urtubey candidato a senador y Sergio Leavi candidato a senador, que es más o menos lo que parece, y no han podido lograr una unidad, digamos, ninguno de los dos ha cedido en su candidatura, se va a volver casi una interna del peronismo en Salta, ¿no? Sabiendo que en la fragmentación de la oferta ambos van a caer en cantidad de votos y aspiran a ganarle al otro por un voto y esperar que Gustavo Sáenz no crezca por encima de ellos, ¿no? En la atomización esta electoral, el único que sale ganando, la realidad es que la Libertad Avanza. El Frente de Gustavo Sáenz va a haber que mirarlo en términos no solo de la narrativa que le den al espacio, sino también en términos de candidatura. No es lo mismo tener un candidato neoperonista en ese frente que tener un candidato más de centro derecha, digamos. No es lo mismo Villá y Nacho Garzón que una Pamela Caletti liderando, digamos. Tienen perfiles distintos, o una Flavia Rollón que también circula su nombre por ahí. Vamos a tener que mirarlo también en términos de candidatura para ver a qué segmento de la sociedad apunta más, ¿no? Si a un segmento más de disputarle espacio a la centroderecha, a la Libertad de Avance, o de disputarle espacio más al peronismo, o buscar un mix ahí como para pescarle de los dos lados un poco, ¿no? Pero en la atomización electoral, la que sale ganando la Libertad de Avanza, porque tiene núcleo duro y piso alto, el peronismo se va a dividir entre Urtubey y Leavi, y a los dos le va a costar crecer demasiado, porque ellos, a ver, tenían un 30% de electores potenciales, pero si iban además en hay un problema, ¿no? Digamos, de una información que me está llegando desde anoche, que hay un problema de una interna inesperada dentro del kirchnerismo, porque las encuestas que estarían manejando en Buenos Aires, cuando lo miden a Emiliano Estrada y a Sergio Leavi, le dan mejor a Emiliano Estrada. Entonces parece que hay quienes dicen, no, que sea el candidato a senador Emiliano Estrada y el candidato a diputado Leavi. Esto termina de abrirle una grieta enorme ahí, ¿no? Ahí arman un lío bárbaro, yo creo que termina de romperse todo. Yo me parece que no es tanto, en el tema del kirchnerismo no es tanto me parece que le erran en el diagnóstico, no es tanto una discusión de encuestas individuales, sino de medir un espacio político, ¿no? Es lo mismo que pasa con la Libertad Avanza. Digo, yo creo que es indistinto poner a Leavi de senador y a Emiliano Estrada de diputado, o al revés. Me parece que ellos apuntan a un segmento claro de la sociedad que es bien anti-Milei, que quiere a Cristina, o que por lo menos tiene cierto agrado con las ideas del kirchnerismo, y ellos tienen fuerte representación política, no importan menos las candidaturas individuales. De hecho, Sergio Leavi ha tenido una carrera exitosa, si se quiere, dentro de ese segmento por ese motivo, no porque ha medido bien en la encuesta en algún momento de su carrera política. Vendió su lealtad al kirchnerismo. No es un candidato de encuesta política, un candidato con fuerte representación política en un sector de la sociedad, ¿no? Una persona que ha dicho del día uno, yo estoy plantado en este lugar, yo creo en esta idea, yo apoyo a Cristina Kirchner, y eso le ha dado éxito a lo largo de su carrera política. Que en definitiva, y es a lo que ha apostado igual. No es un capital menor cuando lo que Cristina quiere, que es quién va a terminar armando las listas en todo el país, diga, no, yo quiero lealtad. No, totalmente. Primer requisito, lealtad. No, y la coherencia, digo, nos puede gustar más o nos puede gustar menos, pero la coherencia en política garpa, ¿no? De alguna manera. Es decir, quedarte en un espacio político durante largo tiempo termina siendo redituable, porque, bueno, la gente te identifica claramente. Digamos, el que no te quiere no te va a querer nunca, pero digo, siempre va a tener un porcentaje de la población que diga, no, sí, Sergio Leavi es kirchnerista. Y si te gusta Cristina, y bueno, sabes que Sergio Leavi es cristinista.
Cristina. Sí, sí. Digo, lo mismo pasa con, no sé, Emilio Orozco. Y bueno, vos sabés que votás a Emilio Orozco y vas a Sí. votar a Javier Milei, digamos. No hay vuelta y tienen fuerte representación de ese espacio, ¿no? Entonces, en eso la tienen más cómoda, si se quiere, del discurso. Después, por supuesto, tienen que ampliar un poco su base porque si no se van a quedar a mitad de camino, ¿no? Pedro, como siempre, gracias por venir. No, muchas gracias a vos, Indio. Seguimos hablando. Si hay alguna emergencia después del cierre de lista, te llamamos el viernes, porque este jueves va a ser un viernes atípico, un jueves atípico, así que No, si es necesario el viernes. Acá estamos, viernes a full. Convocamos nuevamente. Podemos hacer una columna de viernes. Gracias por venir. No, gracias a vos, Indio. Nosotros